Fenoy. Tiene 50 años. Es coordinador del colectivo de Teología de la Liberación Pichi Meisegeyer. Bien, gracias Rocío. Bueno, Tony Fenoy, conocido como Tony en realidad en la ciudad de La Plata. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por invitarme. Por favor. Bueno, obviamente queríamos hablar acerca de este acercamiento de algunos sectores de la Iglesia en lo que tiene que ver con las críticas al gobierno actual respecto a la situación económica. Digamos, ¿cómo ves este panorama? ¿Realmente es así? Hay un sector que está volcado a denunciar, digamos, estas cuestiones. ¿Cómo lo estás viendo vos desde tu lugar? No, indudablemente hay un grupo que es fundamentalmente el grupo de Curas en Opción por los Pobres, que es el que más claramente está marcando una crítica más dura al gobierno de Macri, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Y después está empezando a haber alguna crítica de lo que es lo que se conoce como la jerarquía, ¿no? Los obispos, la pastoral social el fin de semana pasado, que hizo una crítica a un documento bastante importante, pero bueno, los obispos siempre tienen esa característica de decir y no decir, ¿no? Pareciera que dicen, pero terminan no diciendo, porque siempre se manejan a dos aguas. En general los obispos siempre tienen una pata en cada vereda, una en la pata de los pobres, en la vereda de los pobres y otra en la vereda de los ricos. Entonces nunca se sabe bien claramente para qué lado juegan. En cambio el grupo de Curas en Opción por los Pobres, ellos que caminan el territorio, que están realmente con las y los más pobres de nuestros barrios, entienden cuál es la situación y por eso la denuncian y por eso la critican, porque es una situación que realmente está cada día peor, ¿no? Todo esto que ustedes decían antes en el bloque anterior, el tema de los tarifazos, hay barrios ya en nuestra ciudad en donde no alcanza para comprar la leche, los comedores, no solo los comedores escolares, sino el crecimiento de los comedores parroquiales y de los comedores populares que cada día crece más y en donde se ha duplicado la cantidad de pibes, de pibas y de gente que va a comer, que va a almorzar o a merendar. Eso hace que la situación sea cada vez más crítica, ¿no? Y no sé hasta cuándo se va a poder aguantar, ¿no? Tony, te proponemos ahora que veamos un pequeño informe que hemos realizado sobre algunos ejemplos, ¿no? De curas, miembros de la Iglesia de la Ciudad de La Plata que están apoyando justamente la lucha de los pobres y denunciando lo que está pasando a nivel nacional. Compartimos entonces estas imágenes y regresamos aquí. El hecho de estar del lado de los pobres nos hace también ver que muchas veces son víctimas y cuando son víctimas siempre hay victimarios y esto es lo que tratamos de juntar. Asentimos con la Universidad Católica, pero el informe del Observatorio Social refleja un panorama que lo vemos a diario en los lugares donde nos movemos. Yo leía los carteles que puso la gobernadora, duplicamos el presupuesto para los comedores escolares. Bueno, se duplicaron también la cantidad de chicos que tienen necesidad de ir a comer a los comedores. O sea que primero se duplicaron los pobres y después se duplicó, digamos, en este caso el presupuesto para los comedores. Pero nosotros, como dice el Papa, consideramos que el trabajo, tierra y techo son derechos sagrados. Entonces, bueno, acompañamos dentro de nuestra humilde posición, decimos todas las luchas de la comunidad, de los pueblos, de los trabajadores, de los estudiantes, todo lo que podemos, digamos, porque, bueno, también estuvimos, lógicamente, reclamando la libertad de Milagro Sala, en general de todas las víctimas de la injusticia, todo aquello que va en contra, digamos, que no lo hacemos nosotros solos, lo hacen en primer lugar los más perjudicados, las víctimas, y en segundo lugar la sociedad que
de alguna manera entiende que el amor es un compromiso militante hacia el otro. Necesitamos tener esa mirada completa, política y social y económica y cultural y de fe y unida en esta situación que nosotros la vemos como muy difícil y como muy peligrosa, porque no sabemos hasta dónde el pueblo va a aguantar y porque creemos que no hay derecho a cercenar los derechos de los pobres. Bien, veíamos en este informe la palabra de Carlos Gómez. Seguramente vos, Tony, lo conocés, ¿no? Sí, Carlos. sí, somos muy amigos. Aparte, él era muy amigo de Carlitos Cajade. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él decía ahí en el informe. Hay una cosa que, es decir, los pobres no pueden esperar, ¿no? Y este gobierno es un gobierno que se burla de los pobres, ¿no? Que miente, es un gobierno cínico e hipócrita, ¿no? Te lo ves todos los días, escucharlo a Macri, escucharlo a Marcos Peña. Esta cosa de la pobreza cero, que yo creo que la van a lograr, pero la van a lograr con un genocidio lento. El otro día de la Serna, que es también otro referente de los curas en acción por los pobres, dijo, este es un gobierno genocida. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que es un gobierno. De otra manera, pero va matando lentamente. Carlitos Cajade decía, ¿no? En los 90, y creo que es una frase que es totalmente actual, ¿no? Decía, si pensamos el país, en los 90 lo decía, si pensamos el país desde Macri, lo pensamos para unos pocos. Si pensamos el país desde los pibes y las pibas más pobres, lo pensamos para todos. Bueno, este es un gobierno que piensa el país para unos pocos, lo piensa desde los que más tienen y por eso gobierna para los que más tienen. Los pobres son un apéndice, los pobres son objeto de caridad, los pobres son objeto de darles una mano, pero no se piensa el país desde ellos para que sea un país para todos. Y en este contexto, bueno, tan duro a nivel nacional, pero también un contexto internacional bastante difícil, está la figura del Papa Francisco, ¿no? ¿Qué opinión te merece lo que está haciendo desde estos últimos años, ¿no? ¿Cómo ha avanzado o no, digamos, el reclamo de los pobres, una nueva iglesia a nivel mundial? ¿Cómo lo estás viendo? No, indudablemente el Papa Francisco está teniendo un papel preponderante en estos momentos en la defensa de los pobres y en la crítica a un modelo económico profundamente injusto y profundamente inhumano, ¿no? Y él lo demuestra en las palabras y lo demuestra en los gestos. Yo tengo que reconocer que al comienzo no confiaba mucho en Bergoglio por su historia, porque no nació de un repollo Bergoglio, sino que tiene una historia y tiene una participación en la dictadura, por lo menos contradictoria, podríamos decir, ¿no? Cosa que nunca se terminó de revelar y de desvelar, ¿no? Pero bueno, pero más allá de eso, no se puede negar que en estos momentos el Papa está jugando a favor de los más pobres, que el Papa está criticando profundamente este modelo capitalista y que indudablemente a los mismos que cuando fue elegido Papa estaban muy felices, hoy lo critican de una manera feroz, ¿no? Hay muchos que no apostaban al Papa. Y, por ejemplo, Eve de Bonafini, que en el día de hoy fue recibida por el Papa y la misma Eve le pidió disculpas por haber no confiado en él en aquel momento. Sí, lo escuché. Bueno, tiene una apertura realmente, Francisco, impresionante a nivel de la cantidad de gente que está recibiendo, ¿no? Y los diferentes sectores políticos que van a verlo, a buscar su consejo, ¿no? Es importante resaltar eso, ¿no? La apertura que hay, ¿no? No, él se maneja con gestos, fundamentalmente. Su palabra es importante, pero él habla mucho a través de los gestos. Indudablemente a quienes está recibiendo y con quienes se está encontrando y con quienes tiene esos gestos marca una línea de pensamiento y una línea de acción. Lo que hizo con Milagro Sala, lo que hizo hoy con Eve, lo que hizo en su momento con Estela, bueno, lo que hizo con Cristina, las veces que la recibió, y lo que hizo con Macri. Me parece que son gestos que marcan claramente cuál es la línea de pensamiento y la línea de acción de Francisco. Indudable, y a nivel internacional, lo que hace con los refugiados, fundamentalmente, lo que hizo en el conflicto israelí-palestina, en el conflicto sirio, me parece que él va marcando una línea de hacia dónde tiene que ir caminando un mundo que se está lentamente destruyendo a pedazos. Claro.
Y viniendo acá a la ciudad de La Plata, en las antípodas quizás del pensamiento de Francisco, bueno, está Monseñor Aguer, que el 25 de mayo pasado, hace 2 días, habló en contra de las políticas de memoria y de verdad y justicia, diciendo que no hay que rever cuestiones del pasado, sino ver el futuro, y dejando en claro de que la Iglesia no tiene que hacer ninguna autocrítica respecto a lo que pasó durante la última dictadura militar. Bueno, no extraña, ¿no?, de Aguer. Es decir, Aguer no es solamente está en las antípodas de Francisco, está en las antípodas de Jesús, digamos, ¿no? Digamos, Aguer desde siempre criticó las políticas de memoria, verdad y justicia porque él es parte del aparato represivo del terrorismo de Estado. Aguer es parte de la Iglesia genocida. Aguer es parte de ese episcopado que no fue cómplice de la dictadura, sino que fue partícipe de la dictadura. Partícipe necesaria. Yo digo que la Iglesia Católica, la jerarquía, fue partícipe necesaria de la dictadura. Sin la participación de la jerarquía, y uno de ellos fue Aguer, que en ese momento estaba en Tucumán con Bósoli y que muy amigo de Bonamín, el vicario castrense, él fue parte de ese genocidio. Por eso Aguer no quiere revisar, porque si se revisan también lo van a encontrar a él. Y si lo encuentran a él, él tiene que ser juzgado. Él no quiere mirar, es muy raro porque si hay algo que hace el cristianismo es mirar para atrás, es mirar a su tradición, es volver a un proyecto revolucionario que fue el proyecto de Jesús, con el que Aguer no tiene absolutamente nada que ver. Bien. Bueno, gracias por estar acá y gracias por hacernos entender de que la Iglesia Católica no es toda la misma y que hay distintos sectores que están prácticamente en pugna, podríamos decir, ¿no? Y que hay una corriente que está empezando a estar presente denunciando lo que está pasando en el presente. Me parece que eso es importante, ¿no? Sí, siempre hay 2 proyectos en la historia de la humanidad y también dentro de la historia de la Iglesia, un proyecto de dominación y un proyecto de liberación. Aguer representa ese proyecto de dominación. Los curas en la opción por los pobres, como Carlos Gómez, representa el proyecto de liberación. Bien, muchas gracias por estar acá.